Era marino, y les contaré una operación secreta en México. Historia ocurrida en México, compartida de forma anónima por correo, escrita por Johnny Ospino. Quiero contarles la historia de cómo me di cuenta de que existen secretos que permanecen ocultos a la luz pública por mucho tiempo, y así sigue sucediendo. Los grandes gobiernos siempre se han encargado de esconder la verdad, y el de México no es una excepción. Con total seguridad les digo que no estamos solos en el mundo, y que es más lo que desconocemos que lo que sabemos. Pertenecía a las Fuerzas Armadas de México, teniendo uno de los rangos más altos. Eran pocas las ocasiones en las cuales se me restringía el acceso a ciertas cosas. La mayor parte del tiempo me la pasaba en el buque por el que navegábamos en el mar. Era raro que sucediera algo que nos impactara a todos. Por lo general todo estaba tranquilo. Mi rutina del día se resumía a entrenamiento, dar órdenes y en ocasiones capacitaciones para los más novatos. Tenía la costumbre de escoger a uno o dos para darles trabajos pesados, y de ese modo adquirieran experiencia en lo que les serviría para futuro. Evidentemente era algo fuera del protocolo, pero por mi rango nadie podía decirme nada. Tenía la libertad de hacerlo cuando quisiera. Yo estaba al tanto de todos los mensajes que nuestros superiores nos enviaban, como órdenes, nuevas coordenadas por las cuales navegar o cosas así. Fue entonces cuando se nos informó que llegaría un equipo especial del extranjero para instalar un nuevo radar y capacitar a cierto personal para que lo entendiera y supiera usarlo. Jamás nos dijeron a qué país pertenecía todo eso. Era obvio que no eran locales, y nadie nos respondió la duda. Muchos de mis compañeros se preguntaban a qué se debía todo eso. En mi cabeza rondaba la idea que podría tratarse de una posible misión de exploración. Todo eso ocurrió en la década de los 80. No quiero revelar el año exacto. Finalmente esas personas llegaron y tardaron al menos 2 días con la instalación del radar y la tecnología para manejarlo y monitorearlo. Era muy sofisticado, la primera vez que veía algo como eso. Por fortuna fui escogido entre los seleccionados a ser capacitados para comprenderlo y usarlo a la perfección. Incluso después de eso seguían sin decirnos a qué se debía todo eso, así que tuve que estar muy pendiente de todo. En mi búsqueda por saber un poco más de lo que se me decía, me hice amigo de alguien del gobierno, una persona que sabía muchos secretos y a la que no se le podía ocultar nada. En cuestión de días comenzó a llamarme y pasábamos mucho tiempo en la cabina donde se monitoreaba el radar. Me decía que era algo especial, una versión muy mejorada de lo que una vez fue un prototipo, y que un gobierno extranjero se lo había proporcionado al gobierno mexicano. Él sabía de entrada para qué, pero no me lo quiso decir. Quise creer que era porque no lo comprendería en ese momento, y ahora me doy cuenta de que hacía lo correcto. Otra cosa que noté fue que a cada rato se nos preguntaba si el radar había captado algo fuera de lo normal, como algún avión no reportado o haciendo cosas raras. Esas no parecían palabras que se usaban comúnmente en la marina, pero me sirvió para confirmar mis sospechas de que estaban buscando algo, y esperaban con firmeza que nosotros lo encontráramos. La cuestión entonces era saber qué se buscaba. Lo supe aquel día en que mi amigo del alto mando estaba un poco inquieto. Hasta donde sé no había tocado ni el desayuno ni el almuerzo. Alguna cuestión lo tenía intranquilo, y cuando me acerqué a preguntarle me dijo que no me preocupara, e insistía en que lo mejor era que me mantuviera en las afueras del buque, al aire libre. Rápidamente me di cuenta de que trataba de decirme algo en clave, así que lo disimulé y le dije que lo haría de una manera desinteresada y sin ganas. Apenas me perdí de vista, subí las escaleras para salir al aire con unos nuevos reclutas, con la excusa de que les quería enseñar algunas nuevas cosas del lugar, funciones del personal y demás. Si él manejaba toda la cuestión bajo perfil, entonces yo debía hacer lo mismo. Pasé ahí afuera unas 2 horas, pendiente a cualquier movimiento extraño. No sabía qué pensar, ni si aquel amigo me advertía de una agresión repentina o algo parecido. Fue entonces cuando escuché a un marino gritar, señalando hacia el cielo entre las nubes. De inmediato todos dejaron de hacer lo que sea que estaban haciendo, y dirigieron su mirada al mismo punto. Entre ellos me encontraba yo.
tratando de ver algo, hasta que el sol fue cubierto y nos permitió divisar a un objeto, que se hacía cada vez más grande a medida que los segundos pasaban. Era algo increíble, casi irreal. Pronto nos dimos cuenta de que el objeto no se hacía más grande, sino que venía cayendo. Todos se alarmaron y mi reacción fue ordenar el despliegue de 2 jets de combate para ver de qué se trataba. De inmediato me revocaron la orden diciendo que no era necesario. Todo eso vino de aquel amigo, quien demostró que era el que mandaba en todo el buque. No dije una sola palabra, acaté la orden y decidí esperar junto a los demás. Casi 3 minutos después, el objeto cayó al agua a unos 300 metros de nuestra ubicación. Cuando llegamos nos dimos cuenta de que quedó en ruinas. Ni siquiera pudimos apreciar lo que realmente era. Rescatamos lo que pudimos, y lo otro fue a parar al fondo del mar. Era demasiado pesado y no valía la pena una búsqueda exhaustiva. Le pregunté a aquel amigo qué era eso, y dijo que también estaba esperando una respuesta de sus superiores. Sin embargo, me dijo que lo acompañara y estuviera a su lado en todo momento, en especial mientras se hacían los análisis de los restos que se encontraron. En pocas horas se reveló que el material, que parecía hierro o metal, no pertenecía a la tabla periódica. En resumen, eso que cayó estaba hecho de componentes y materiales no conocidos por la ciencia. Ese hallazgo fue tan alarmante que de inmediato se dio la orden de que esa información no podía salir de esa sala por ninguna circunstancia. Mi amigo del alto mando me miró directamente a los ojos y severamente me dijo que si quería seguir sabiendo todo lo que él, lo mejor era que aprendiera a cerrar la boca y no decir nada de lo que veía o escuchaba. Le di mi palabra, y los análisis sobre los restos siguieron, pero no hallaron nada que sirviera para saber de dónde venía, ni quién lo tripulaba. En un principio se creyó que eran restos de algún meteorito, pero descarté eso al decirles que de ser así no hubiera demorado tanto en caer. Mi teoría era que debía tratarse de una nave que perdió el control, pero era raro que no se reconocieran los materiales de los que ésta estaba construida. Otro problema era que muchos lograron ver aquello que cayó, por lo que comenzaron a hacer preguntas una tras otra. Los de mayor rango no estaban capacitados para tanta presión, así que me tocó intervenir y dejar claro que si se decidía no revelarles ciertas cosas, ellos no podían hacer más nada, y desistieron de la idea después de que los amenacé diciéndoles que si seguían en esas iban a ser destituidos y regresados a tierra. No se podía manejar la situación con tantas personas preguntando esto o aquello. Días después se les hizo saber que si se repetía una situación como esa, nadie tenía que estar preguntando lo que nadie les decía. De una manera contundente entendieron y acataron la orden. Con eso me di cuenta de que más cosas como esa podían aparecer nuevamente en el cielo, así que estuve alerta a todo lo que pude, tanto fuera como dentro del buque. Días después el radar comenzó a detectar un objeto estático en el cielo casi en línea recta hacia nosotros. Curiosamente, el primero que cayó ni siquiera lo reportó. Ese acontecimiento se me hizo demasiado raro, pero la adrenalina del momento me obligó a dejarlo pasar y concentrarme en lo que estaba sucediendo. Se hicieron varios intentos de contacto por radio y en ninguno hubo respuesta. Poco después, tal y como la vez pasada, el objeto pareció perder el control y hacer en una dirección aleatoria. En esa ocasión lo hizo unos 2 kilómetros de nuestra posición. Logramos llegar gracias al radar, pero los restos que encontramos fueron menos en comparación. Lo realmente inquietante fue que se analizó el material rescatado y coincidía con el del objeto anterior. No se sabía nada de ninguno de los dos, y nuevamente se acordó guardar silencio sobre lo que acababa de pasar. Al final las amenazas terminaron por cumplirse, y aquellos que siguieron haciendo preguntas fueron expulsados por la Secretaría, obligándolos a firmar un documento en el que se comprometían a guardar silencio y nunca revelar lo que vieron, o entonces serían considerados criminales y fugitivos del Estado, y una vez capturados pasarían el resto de su vida en prisión. El temor se apoderó de todos, en especial de los más nuevos. Ante eso le pedí a mi amigo del alto mando que me dijera con qué estábamos lidiando. No era normal que objetos del cielo comenzaran a caer de la nada, y menos hechos de un material desconocido.
Fue entonces cuando me apartó a un cuarto sin cámaras ni micrófonos, y ahí me contó que el gobierno había recibido órdenes de estar pendiente a esas caídas, como si las estuviesen anticipando de alguna manera. En sus ojos pude ver que no me mentía. Ni siquiera él sabía lo que pasaba y disimulaba la desesperación que sentía al estar teniendo contacto con algo desconocido como lo eran esas cosas que caían del cielo. Pronto se recibió la orden de que se ampliara el alcance del radar. Yo mismo estuve presente cuando se llevó a cabo la nueva configuración. Decidí prestarle más atención a esa nueva tecnología, porque sabía que no la habían implementado por casualidad. A partir de ese momento, en tan solo 5 días cayeron 3 objetos y se logró rescatar gran parte del material, hasta que se logró descubrir que en realidad eran naves no humanas. Con más razón, se nos dijo que el silencio era obligatorio, y la misión era encontrar a los tripulantes de esas naves. La tecnología de esas cosas era algo impresionante, ni nuestros mejores ingenieros podían comprenderla. En un lapso de 20 días cayeron 6 más, pero con las últimas 3 se hicieron hallazgos impresionantes, porque logramos darnos cuenta de que sí estaban tripuladas, pero no por humanos. En una se rescató el cuerpo sin vida de un ser muy extraño y de color naranja. Sus brazos, piernas y torso eran extremadamente delgados a diferencia de su inmensa cabeza. Medía poco más de 1 metro, contando con ojos, nariz, boca y otros rasgos similares a los de un ser humano ordinario. En la segunda se rescataron 2, uno naranja y otro gris, ambos sin vida como el anterior. Para la tercera no se rescató ningún cuerpo, pero sí la nave intacta, casi sin ningún daño. Eso sirvió para una mejor investigación, y días después llegaron unos buques, helicópteros y aviones, que se llevaron todo lo que logramos sacar del agua desde el primer objeto que cayó. Posteriormente nos llegó un informe que decía que esas naves u ovnis caían y perdían el control debido al radar. Al parecer la frecuencia que éste emitía afectaba de tal manera que provocaba las caídas. Con eso confirmé que no lo habían implementado solo porque sí. Era un experimento que al final lograron comprobar. Eso explicaba el por qué el número de naves caídas aumentó cuando se amplió el alcance del radar. Todo estaba en la frecuencia. En base a eso se nos ordenó manipularlo para hacer que al menos una nave no cayera en el mar, sino que planeara en tierra firme, como a una isla tal vez. Me pareció que nos estaban exigiendo mucho, pero la sorpresa llegaría a nosotros pronto. Hicimos y llevamos a cabo todos los protocolos, y al final resultó como nuestros superiores lo querían. Una nave cayó en una isla a menos de 1 kilómetro de nuestra ubicación. De inmediato organicé un escuadrón para ir a indagar liderado por mí. 2 científicos nos acompañaron, unos que por órdenes del propio gobierno se encontraban en el buque, esperando una situación como esa. Llegamos a la isla con un grupo de 12 marinos entrenados y bien experimentados. No sabía a lo que me enfrentaría, así que quería gente capaz de todo. La cosa fue que mientras más nos acercábamos a la nave, algo desconocido parecía afectar a algunos. 3 de los marinos cayeron desmayados de repente con una fiebre tremenda, tosiendo y vomitando. Ordené que los llevaran de regreso al buque y que los demás siguiéramos. Una retirada no era permitida. Estaba comprometido a llevar al menos a uno de esos seres con vida. Al llegar a la nave pude verlos. 2 grises, uno ayudando al otro a caminar porque al parecer recibieron heridas al estrellarse. La nave era diferente a las demás, y creo que por eso no se hizo pedazos al impactar contra la tierra. Mis hombres querían tirarles de inmediato, pero se los impedí. La orden era clara, tenía que llevarlos con vida. Ese fue mi primer contacto con extraterrestres. Recuerdo que mientras bajaba las rocas para llegar a ellos me temblaban las piernas del miedo. Era el mayor descubrimiento de la humanidad, la prueba irrefutable de que no estamos solos en el universo. Lo impactante fue que esos seres me hablaron en español, diciéndome que la violencia no era necesaria y que vendrían con nosotros sin mostrar resistencia. Nada de eso tenía sentido. No era posible que conocieran nuestro idioma. Los escoltamos sin necesidad de esposarlos. Mis hombres ayudaron al otro cargándolo porque las heridas no le permitían caminar libremente. Desafortunadamente, poco después de arribar al buque falleció.
El otro no mostró comportamiento hostil, pero los altos mandos nos prohibieron interrogarlo hasta que personal especial llegara, así que lo retuvimos en una habitación como cualquier otra. Era una fortuna que midiera menos de 2 metros. Sin embargo, antes de que los expertos llegaran ocurrió un incidente. Al parecer entre los marinos se corrió la voz de que en el buque había un extraterrestre, y eso llegó a oídos de los novatos. Así, uno de ellos se escabulló, y no sé cómo fue posible que accediera a la habitación donde se encontraba el gris, el cual se sintió amenazado y lo agredió sin pensarlo 2 veces. Cuando nosotros quisimos llegar, encontramos el cuerpo del novato sin vida, en un estado que prefiero no describir. Era increíble que alguien con unos brazos tan delgados fuese capaz de cometer semejante atrocidad. La diferencia de fuerza era abismal. Confieso que incluso yo me sentía en peligro, así que le dije al gris que no se preocupara, que no había pasado nada. Retiramos el cuerpo y después trasladamos a nuestro inquilino a una nueva habitación, custodiada por 3 hombres. Hicimos el reporte del incidente, y se nos ordenó que por nada del mundo debía correrse la voz de lo que realmente pasó. Fue entonces cuando dimos la noticia de que ese novato había regresado a casa, y pusimos a los demás a firmar un acuerdo de confidencialidad. Nunca hablarían sobre lo que vieron o escucharon, o las consecuencias serían atroces. Incluso yo tuve que firmar. Cuando llegaron los expertos para hacer la interrogación, aquel amigo mío del alto mando me permitió estar presente para ver y escucharlo todo. Le preguntaron al gris de dónde venía, y respondió diciendo que nosotros no estábamos preparados para recibir semejante información. Además, que él no tenía que revelar información que ya otros nos habían dado. No comprendíamos lo que pasaba, así que se le pidió una explicación. Confesó entonces que otros como él se encontraban en Estados Unidos, hablando y trabajando en conjunto con un gobierno secreto, que se aseguraba de mantener el secreto mejor guardado del mundo. Todos ahí se miraron las caras. No había razones para que ese gris nos estuviera mintiendo. Después el mismo gris reveló que habían estado dándole tecnología muy avanzada a la potencia del mundo, para hacerla ver como muy superior, y de ese modo evitar conflictos. Curiosamente, unos días después, mi amigo del alto mando me reveló que logró conseguir información confidencial sobre un acuerdo que esos seres hicieron con la nación del norte. Pero eso no era todo. También descubrió que estuvieron haciendo lo mismo con los rusos. Quedé perplejo cuando me reveló semejante información. Ese amigo mío se fue durante un mes, y al regresar me dijo que quería revelarle todo eso al mundo, que se había puesto en contacto con un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y con un periodista. Todo estaba cubierto. Me aconsejó que lo mejor era que mantuviera silencio hasta que todo se destapara. Ninguno de los dos imaginó lo que pasaría después. Curiosamente, todos aquellos marinos que se desmayaron al acercarnos a la nave sucumbieron de cáncer, el cual se esparció increíblemente en tan solo un mes. Al día siguiente me dieron la noticia de que ese amigo mío, el que iba a revelar todo, falleció en un accidente automovilístico, donde se transportaba junto al miembro de la Fuerza Aérea y el periodista. Yo sabía lo que pasaba realmente. Los estaban silenciando a todos. A mí me interrogaron unos hombres que me revelaron que me trasladarían a otro buque, con otra unidad, otro personal, y que tenía que hacer como si nada de eso hubiera pasado. Les aclaré que no tenía intenciones de revelar nada, pero no les importó lo que decía. Ahora, después de muchos años, quiero que esto salga a la luz. No estamos solos en el universo, y en cada país existe un gobierno que mantiene el tema extraterrestre en secreto, y México no es la excepción.